Estamos de vuelta en este reporte de la noche, son las 7:20 y vamos a hablar del tema prometido antes de la pausa. Bueno, vamos por partes. El partido Morena en el Congreso de la Ciudad de México inscribió para la sesión de este martes 15 de noviembre una iniciativa con un proyecto de decreto para modificar el artículo 85 de la Constitución y permitir la reelección presidencial. No obstante, la propuesta del diputado, que es un diputado de la Ciudad de México, Alberto Martínez Urincho, fue removida de la orden del día de última hora. En el planteamiento de la propuesta se detalla que lo que se busca con esta modificación constitucional es establecer la reelección presidencial con la modificación del periodo de ejercicio que pase de 6 años que está hoy, que gobierne a un presidente de la República, a 4 años. Y con la posibilidad de que si gana en las urnas con otros contendientes, pueda reelegirse por 4 años más, un poco lo que ocurre en Estados Unidos, periodos de 4 años con la posibilidad de llegar hasta los 8 años y san se acabó. Todo esto con el objetivo de lograr un sistema presidencial en busca de consolidar las políticas públicas de largo aliento que buscan la consolidación del proyecto de nación. Se lee en el documento enviado a la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. Este diputado del distrito en la Gustavo A. Madero, allá en la Ciudad de México, dijo que hay propuestas similares que se han puesto sobre la mesa en América Latina y que han ocurrido una serie de transformaciones democráticas, por lo que resulta imperativo tocar un fenómeno que ha retornado a una parte considerable de los sistemas políticos latinoamericanos, que es el de la reelección presidencial. Este tema pues genera mucha polémica porque pues desde hace más de 100 años justamente una y la más importante de las banderas que incluso llevaron a la Revolución Mexicana fue la del sufragio efectivo y que no haya reelección de quienes ya hayan ocupado la silla presidencial. Para hablar de este tema, hemos invitado aquí en Reporte de la Noche a un querido amigo, doctor en Derecho, Gustavo de Silva Gutiérrez, especialista en amparo y Derecho Constitucional, además de ser académico y tener un amplio perfil en temas jurídicos. Es socio fundador de Silva Consultores y Abogados SC. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Bueno, parece que tenemos algún problema con el micrófono. Me parece que no está prendido. A ver si lo podemos... Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Antes que nada, buenas noches a todo tu auditorio. Encantado de estar acompañándolos el día de hoy. A tus órdenes, Juan Pablo. Esta propuesta pues, bastante polémica porque se trata de México, porque aquí pues hasta en los billetes, ¿no? Teníamos la inscripción de sufragio efectivo o no reelección y que bueno pues ha causado mucha polémica por también el contexto en el que estamos en la construcción de una iniciativa de reforma electoral. Y para empezar esta serie de preguntas, contigo que eres especialista en el tema, te cuestionaría si esta iniciativa puede ser presentada por un diputado local, en este caso del Congreso de la Ciudad de México. Gracias. Te perdí un poco la comunicación, pero a ver, efectivamente yo tuve acceso a un documento en relación con este tema que comentas y aparentemente el diputado presenta su iniciativa como si fuera una iniciativa de reforma a la Constitución de la Ciudad de México. Sin embargo, él mismo establece que lo que pretende es reformar la Constitución General de la República, como si fuera el diputado federal. Entonces, lo primero que habría que matizar es que creo que hubo un error, una confusión de federal. Él no puede presentar una iniciativa en esos términos directamente para reformar la Constitución General de la República. Inclusive vi el fundamento que él utiliza y lo utiliza
como un fundamento que sería correcto si él pretendiera presentar una iniciativa a una reforma de una ley de la Ciudad de México. Creo que ahí hubo una confusión. En principio, él no puede presentar una iniciativa de reforma a la Constitución General de la República, toda vez que es un diputado local. Podría presentar la iniciativa de reforma eventualmente el Congreso de la Ciudad de México. El artículo 71 de la Constitución sí faculta a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México a presentar iniciativas de reforma constitucional, pero ya sería una iniciativa que tendría que hacer suya el Congreso de la Ciudad de México. Él, el individual, lo podría hacer, y como muchas iniciativas que presentan los ciudadanos, y pasaría un procedimiento en términos de la legislación interna del Congreso, pero no tiene esa facultad a nivel constitucional. Bueno, pues por ese lado, pues me parece que hasta descartada, incluso aunque no se presentara, ¿no? Pero bueno, como dices, podría escalar a través del Congreso en general y como una iniciativa ciudadana. La segunda pregunta, y es que pues ya el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó bajo unas reglas del juego que son las que hoy se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que es pues entrar en tal fecha, tener un periodo de 6 años, en su caso poco menos, un par de meses menos, pero ya entró bajo esas reglas. ¿Podría haber en este principio de retroactividad que nos enseñan luego en la escuela, que hay casos, o más bien en México no ocurre, ¿no? Cuando se crea una ley nueva, pues no te pueden juzgar por la ley nueva, sino que si cometiste un delito anterior, pues te juzgan por el anterior? En este caso, si se diera las condiciones de que alguien presenta y se aprueba este tipo de iniciativas para que un presidente pueda tener un periodo de reelección, ¿podría ser el caso de que le tocara a Andrés Manuel López Obrador y él estar 4 años más? Ok, efectivamente, en México está prohibida la retroactividad de las normas. Es decir, tú no puedes aplicar una norma a casos ocurridos o a generar consecuencias de hechos que fueron previos. Esta es una disposición constitucional que aplica para cualquier norma jurídica excepto para la Constitución. Es decir, la Constitución sí se puede reformar y tener efectos retroactivos. Incluso hay preceptos de la Constitución que nos sirven de ejemplo para poder ilustrar esto. Entonces, jurídicamente, ¿podría ser posible? Sí. Políticamente sería muy desaseado y muy cuestionado en la legitimidad generar una reforma de esta naturaleza bajo esas circunstancias, pero ya nos meteríamos a otro tipo de materias o a otro tipo de análisis. En el análisis estrictamente jurídico constitucional, la Constitución sí podría reformarse y podría permitir una situación de esta naturaleza. Creo que el problema sería ya de otra índole, y eventualmente se podría plantear el problema y la discusión en la Corte, pero en principio yo no veo un impedimento para que la Constitución pueda aplicarse de forma retroactiva en términos generales, o que se pudiera generar una reforma que afectara a los actuales funcionarios. ¿Por qué? Porque se reformarían también al mismo tiempo las otras disposiciones constitucionales que pudieran parecer un obstáculo para librar estas situaciones. Entonces, jurídicamente sí, pero creo que desde otras ópticas u otras materias, etcétera, carecería de legitimidad y sería fuertemente cuestionable. Porque además hay que ser justos con lo que ha argumentado, en este caso, quien gobierna, el presidente López Obrador, que ha dicho que no, su intención es, cuando él termine su periodo, en ese momento estará incluso retirándose a su rancho. Creo que, como bien lo comentas, entonces, si él quisiera promover la posibilidad de su reelección, pues tiene los números, tuvo los números, habría que conseguirlos ahora y para poder lograrlos. En este caso, pues justamente hay temas tabú en nuestro país. En lo político, por ejemplo, está la nacionalización
o la privatización de las empresas o de los bienes de la nación. Y también otro tema tabú es la reelección. Tú, como estudioso de la Constitución y conociendo casos en el extranjero, ¿conviene a México, a la política, desde tu visión, evaluar que gobernadores, senadores y hasta el presidente de la República pueda reelegirse al menos por un periodo? Ok, bueno, a ver, el tema de la reelección ya existe en otros niveles, pero no en el de presidente de la República. Efectivamente, nosotros tenemos toda una historia. Fue algo que se modificó precisamente a partir de la Revolución. Cosa curiosa, el lema de sufragio efectivo no reelección era precisamente de Díaz en contra de Juárez. Sí. Sin embargo, bueno, Díaz se perpetuó varios años en el poder, entonces fue una conquista que también costó sangre, ¿no? Yo creo que jurídicamente pudiera llevarse a cabo si, como ya te comenté, la Constitución se pudiera reformar, se pudiera crear el sistema, etcétera. ¿Lo veo conveniente? No, no lo veo conveniente. Ya esto no es un análisis tanto jurídico, sino más bien una apreciación de tipo cultural, de tipo política, etcétera. ¿Por qué no es conveniente? Por el tipo de sistema que tenemos en México, ¿sí? Básicamente existen dos sistemas, los sistemas parlamentarios y los sistemas presidenciales. En los sistemas parlamentarios, efectivamente, los que tienen la función de primer ministro pueden durar muchos años en el poder, pero el sistema es otro y atiende a otras reglas y tiene precisamente otras finalidades, objetivos que en este momento no podríamos entrar a detalle. En el sistema presidencial, el jefe de gobierno es al mismo tiempo jefe de Estado y acumula mucho poder. Es el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos hay reelección, pero es por una sola ocasión y los periodos son más cortos. En el caso de México, en este momento que está viviendo el país, yo no lo veo conveniente, pero además porque también traeríamos otros problemas que también ocurren en Estados Unidos. En Estados Unidos los presidentes en su primer periodo, sus primeros 4 años, no se mueven para que el pueblo no se vaya a molestar con ellos y para que puedan ganar la reelección. Entonces digamos que los primeros 4 años no gobiernan adecuadamente o de la mejor forma posible. Donde gobiernan mejor es en los segundos 4 años, en su segundo periodo, porque ya nos están preocupando por la reelección. Yo no soy partidario de los gobiernos populistas o de los gobiernos que dirigen sus acciones precisamente para que la gente eventualmente no se vaya a molestar. Creo que sí es importante, uno gobierna para el pueblo, pero uno debe tomar las mejores decisiones para el país, no necesariamente pensando en su beneficio o cómo le ven las encuestas, o tomar decisiones que sean populares o que sean aplaudidas. Creo que se deben de tomar las decisiones que sean necesarias y que sean correctas y adecuadas y benéficas para el país, aunque no necesariamente sean aplaudidas. El cobrar impuestos, pues desde luego que no es una decisión que es aplaudida, sin embargo es necesario cobrar impuestos precisamente para crear infraestructura, salud, educación, etcétera. Entonces, nadie te va a aplaudir el que cobres impuestos, pero es necesario cobrar impuestos. Entonces, a mí no me gusta el sistema de la reelección tipo Estados Unidos por esta cuestión que te comento, pero además en el caso de México la concentración de poder del presidente es todavía mayor. Entonces, creo que es más delicado el tema de la reelección. Sí, de hecho, tenemos experiencias en México de casos de reelección con ayuntamientos, con diputados locales, diputados Correcto. federales. Me parece que en el caso de los legislativos hay menos capacidad de nosotros como ciudadanos de generar una evaluación directa porque no son ejecutivos. Pero en el caso de los ayuntamientos, pues hay muchos que sí se reeligen en estos periodos de 3 años y que de alguna manera pues pudieran servir como experiencia para quizás escalar a los gobiernos de los estados y para la presidencia de la República. Incluso bajo esos argumentos podríamos decir que no conviene a México por esto que comentas de que los primeros 3 o 6 o 4 años en este caso de la propuesta del diputado de Morena, los políticos en el Ejecutivo se dedicarían a hacer campaña política.
Sí, yo creo que hay que hacer un análisis muy profundo, porque sí es un tema muy delicado. Efectivamente, en México, desde hace ya varios años, se permite la reelección de los presidentes municipales. Pero un presidente municipal dura 3 años, su periodo es corto. Eventualmente, con esta reelección, duraría 6 en conjunto. En el caso de gobernadores o presidentes, ahorita son de 6 años. Efectivamente, si llegara a pasar una propuesta, se tendría que acortar el tiempo. Jurídicamente es posible, sí. Ya en otros términos o atendiendo a otras materias, yo no soy partidario de la reelección, ni aún reduciendo el periodo de 6 años a 4. A mí no es un sistema que me guste por los motivos comentados. En el caso de las presidencias municipales, además, pues el impacto es más local. Claro, hay municipios muy importantes, hay municipios que tienen la capital de estados y son ciudades bastante grandes y en fin. Sin embargo, yo no lo veo conveniente, o por lo menos no en el momento actual del país. Claro. En el momento por el que está pasando el país, no creo que sería conveniente entrar a una discusión de ese tipo en este momento. Pues doctor Gustavo de Silva, te agradezco mucho que nos hayas regalado estos minutos para hablar con nosotros en el auditorio de Reporte de la Noche. Y bueno, pues creo que hay mucho más de qué hablar y que estaremos consultándote para ver tu disponibilidad y que nos regales unos minutos aquí al auditorio de Reporte de la Noche. Te envío un abrazo fuerte a la Ciudad de México. Un abrazo, Juan Pablo. Muchas gracias y buenas noches a tu auditorio. Es el doctor en Derecho, Gustavo, especialista en amparo y Derecho Constitucional. Vamos a hacer una pausa. Es breve. Regresamos. Hay más de qué hablar en este Reporte de la Noche.